Uno de ellos es Roberto Cárdenas, el candidato colorado que apunta a un tercer mandato. El otro, Armando Gómez, actual concejal de la ciudad por el PLRA. Las calles en Lambaré son similares a las de otras ciudades, adornadas de baches. Los lambareños saben que en época electoral los políticos levantan las orejas, o al menos lo aparentan. Por eso, aprovechan para hacer un reclamo que es recurrente. Y las calles para mí están en muy pésimo estado. Creo que sería mejorar las calles o algo así. Los candidatos levantaron las orejas y respondieron. Nosotros no tenemos planta de mezcla asfáltica como Asunción, por ejemplo, que tiene y ellos producen su mezcla asfáltica. Nosotros tenemos que comprar de empresas proveedoras. El estudio técnico refiere realizar un trabajo que los técnicos mismos dicen de envergadura, o sea, hacer lo que realmente te dice el manual. Problemas de otras ciudades se replican en Lambaré. La inseguridad, por ejemplo, es una constante según sus pobladores. Prefiero que venga rápido el colectivo, subirme y me voy a mi trabajo, porque acá no sabes, en cualquier momento pueden venir acá los motochorros y... La ciudad de los motochorros a mí 2 veces me asaltaron. Para este mal, los candidatos tienen ideas similares. Habilitar 150 casetas en este nuevo gobierno, casetas en los barrios. Es que el proyecto de las cámaras de seguridad de Tigre, ¿verdad? Y me parece un proyecto muy interesante que nosotros también queremos traerlo aquí en Lambaré, que yo creo que va a beneficiar en gran medida. La divisoria instalada aquí sobre la avenida Cacique Lambaré es otro de los problemas que afectan a los ciudadanos de esta ciudad. Aquí en Paraguay para manejar tiene que ser más o menos mago. Por el momento es un caos y más ahora pico es imposible. Cárdenas utilizó 9.800 millones de guaraníes del Fondo Municipal para instalar esta divisoria. Entre los candidatos, las posturas están divididas. Ustedes no se imaginan la cantidad de accidentes que hemos evitado con este separador. Se gastó muchísimo dinero en esto, ¿verdad? Que yo creo que se hubiese invertido más que nada en ensanchar en algunos lugares, ¿verdad? En los espacios que da para ampliar un poco la avenida. Agua y arena parecieran la combinación perfecta para unas vacaciones en alguna playa paradisíaca del Caribe, pero no. Se trata del agua servida aquí en la zona de Lambaré que también molesta a los ciudadanos. Generalmente nunca lo para, siempre hay agua. ¿Esta agua servida usted hace cuándo más o menos que ve? Hace rato que está ahí. Hace rato que está ahí. Y quiero decirle que esos caños van a pasar de punta a punta Lambaré y va a llegar a la planta de tratamiento que va a ser Cateura. ¿El alcantarillado sanitario podría entrar también dentro del proyecto de los 100 días o todavía no? Vamos a iniciarlo ya como proceso. Seguramente ya vamos a tener el proyecto en sí y de cómo lo vamos a hacer hablando con la ESAP y con la gente del gobierno central también. Las cartas están echadas. Cada candidato, quien ya ocupó cargos selectivos anteriormente, presentó sus propuestas. La ciudadanía ya los conoce. Es cuestión que decidan ahora a quién le encomiendan el futuro de su ciudad.